Bien, muy buenas tardes. Iniciamos el segundo día del curso eh, en este presimposio, en este simposio de protección radiológica. Nuevamente la bienvenida, estimado Rodolfo. La sala está con usted y continuamos con el desarrollo del curso de radiaciones electromagnéticas. Bueno, decía que ayer habíamos visto toda la parte de efectos biológicos, que son muchos, que no se quedan como en el caso de las radiaciones ionizantes en el tema del cáncer, sino que hay un conjunto de enfermedades. Entonces, bueno, ante ese escenario, que vamos ahora a describir brevemente, vamos a ver qué medidas hay que tomar, qué medidas tenemos que tomar como radioproteccionistas. Este es un tema que nos toca a nosotros, que somos especialistas en protección radiológica. Entonces, la dificultad más grave es que acá no hay una autoridad de control, como sí la hay en el caso de las radiaciones ionizantes. Cada país tiene una autoridad que regula el uso de las radiaciones ionizantes. En cambio acá, siendo 1000 veces más potentes como cancerígeno y además de las otras enfermedades, no hay una autoridad de control. Existe un desconocimiento, además, de los riesgos por parte de la población. Además, continúa creciendo en forma exponencial, se va a multiplicar por 5 cuando se instale o se despliegue el 5G. Además, hay una adicción, especialmente en los chicos, al celular, y la autoridad de control internacional que fue creada por el IRPA, que es el ICNIRP, ignora los estudios científicos recientes y está trabajando sobre estudios de hace 30 años, ¿no es cierto? Y además se han creado normas internacionales de consenso en las cuales ha participado el ICRP, el IRPA, la Organización Mundial de la Salud, el UNSCEAR y la Organización Internacional del Trabajo, pero no se respetan. Entonces, el problema es que no hay un organismo de control, o sea que, y esto lo dice la propia OMS, la OMS dice, no hay un organismo de control en los países y insta a los países a tenerlo. Entonces, no hay un sistema de protección y la OMS recomienda que lo haya y recomienda aplicar los principios de radioprotección. Pero esto no ocurre. Y simplemente algún organismo, en nuestro país es la ENACOM, pero un organismo que se ocupe de las telecomunicaciones distribuye las bandas de frecuencia y las empresas deciden sobre las antenas y los dispositivos que van a usar. O sea que el problema es que las empresas no están calificadas en radioprotección para proteger la salud y por lo tanto no lo hacen. Y como la gente no está informada de que los campos electromagnéticos pueden causar algún daño, no se preocupan. Por lo tanto, no se protege la población, pero no aparecen reclamos ni protestas en general. Hay gente y hay algunos grupos de algunas ONG que lo saben y están trabajando. Y acá en nuestro país, por ejemplo, hay muchas ciudades, provincias, donde se ha prohibido el 5G porque la gente lo ha pedido. Pero bueno, pero son casos aislados. En general, siguen trabajando porque la gente no sabe. Entonces, primeramente quiero decirles de que hay un documento, son los principios del ICNIRP 2020, que si bien es un documento del ICNIRP, fue un documento elaborado en forma conjunta por el IRPA, nuestro IRPA, el ICRP, la OMS, el UNSCEAR y la OIT. Ellos participaron y por eso que ese es un documento diferente. Es un documento donde se pide respetar los principios de radioprotección. Esto no había ocurrido antes porque el ICNIRP no había cumplido con lo que está escrito en su estatuto, que es antes de sacar una guía, una norma, una guideline, debe distribuirla
a todas las sociedades de protección radiológica y al IRPA para comentarios, y recién después puede publicarlo. Y esto tiene que hacerlo 90 días antes de la publicación, y el ICNIR no lo ha hecho. Ahora, debido a eso, el ICNIR fue, de alguna manera, se le exigió de que sacaran una norma de consenso, y esto es el ICNIR 2020. Y entonces ahí los principios fundamentales de este ICNIR 2020, que es muy importante, es que se debe establecer un marco coherente de protección radiológica, escuchen, en todo el espectro de radiaciones, ionizantes y no ionizantes. Ya no son dos cosas separadas, es un solo espectro. Y los principios de protección contra las radiaciones, los principios del ICRP, se deben aplicar también a las radiaciones no ionizantes. Entonces, esto es muy importante, esto está escrito. Y esto es lo que nosotros usamos para que los países tomen cuenta de esta situación y lo hagan. Ahora, voy a hablar entonces ahora, ayer hablamos de los daños y las enfermedades de las radiaciones no ionizantes, o sea, de los campos electromagnéticos. Pero yo voy a decir un par de palabras sobre la relación que hay entre los daños producidos por las radiaciones ionizantes y por las radiaciones no ionizantes, usando como referencia el ICRP 103, que es justamente el documento de referencia que se establece en el ICNIRP 2020. Entonces, con respecto a efectos estocásticos, ustedes saben, esto lo sabemos todos, el ICRP ha establecido para las radiaciones ionizantes un límite anual para los miembros del público, también para los trabajadores. Para los miembros del público es 1 milisievert por año. Y si uno aplica la relación causa-efecto establecida por el NUSCEAR en base a los datos de Nagasaki y Hiroshima, el riesgo de cáncer es 0,5% por sievert. Por sievert. 1 milisievert es la milésima parte. Y entonces representa para la población por año una chance de 5 por millón. 5 por millón. Algo muy chiquitito. Pero eso es lo que permite el ICRP, no permite más. No permite 10, ni 20, ni 30. 1. En cambio, en las no ionizantes, podemos ver cuáles son los efectos en muchos tipos de trabajo. Pero tomamos, por ejemplo, algo que es muy claro, una experiencia hecha con animales en los cuales un grupo fue expuesto al celular y otro grupo fue blindado en una caja de Faraday para que no se irradiara. Esto es muy claro, acá no hay dudas. En el caso de las personas, bueno, no se sabe dónde estuvo, qué hizo, cómo se midió. Acá está claro. Las ratas eran todas igualitas, ¿no es cierto? Todas criadas igual, de la misma edad, y entonces unas las irradiaron, y las irradiaron con valores realmente bajos, valores inferiores a los límites vigentes para el público. Y solamente 1/3 de la exposición por día, 9 horas diarias. Porque si irradiaban durante el día, 10 minutos sí, 10 minutos no. 10 minutos sí, 10 minutos no. Lo cual es muy importante. Y además durante la noche descansaban y no eran irradiadas. A pesar de esas consideraciones, a pesar de que recibieron 1/3 de la dosis y que tuvieron tiempo de descanso, apareció un 9% de tumores malignos o células hiperplásticas, que si las ratas vivían más tiempo hubiesen sido todos tumores malignos. ¿Se dan cuenta la tremenda diferencia? Hablamos en las ionizantes 5 por millón por año, y acá estamos hablando de un 9%. Son 4 o 5 órdenes de magnitud. Es una cosa tremenda. Además, ojo, en las ratas testigos
no hubo ningún tumor, ninguna célula hiperplásica. Y podemos usar otros ejemplos, pero la diferencia en todos los casos es tremenda. Entonces, ustedes piensen, estamos trabajando para proteger a la gente de las radiaciones ionizantes. Y de las radiaciones no ionizantes, que ustedes se dan cuenta que tienen un poder cancerígeno muchísimo mayor, no hacemos nada. Esta es la experiencia, les recuerdo del programa, esto que estoy diciendo de la rata fue realizado en este lugar. Fue el estudio más importante hecho con animales. Creo que salió como 100 millones de dólares. Acá hubo 1000 ratas, ponerle 500 expuestas y 500 no expuestas. Adentro de estas, de estos boxes, ¿no es cierto? Y entonces este resultado está claro. Las expuestas tuvieron cáncer, las no expuestas no lo tuvieron. Pero podemos decir algo más. Hay un trabajo que también es sorprendente. Es un estudio que se hace porque en Estados Unidos ha crecido mucho los tumores de colon, ¿no es cierto? Y recto. Entonces, hicieron una experiencia para ver cómo se desarrollaba los tumores en el intestino en las ratas. Y entonces, para tener un punto de comparación, las irradiaban, o sea, irradiaban el intestino de la rata con la radiación no celular, pero además, en otras ratas le daban una dosis de un Gray, ¿no es cierto?, con una fuente de cobalto 60. O sea que había ratas que habían sido irradiadas y ratas que habían sido irradiadas con radiación ionizante. ¿Qué ocurrió? Este es un trabajo de Mocarram que lo pueden tener ustedes, además lo pueden buscar en internet. Con biomarcadores, ellos determinaban qué pasaba con las células y con biomarcadores determinaban cuáles células estaban dispuestas a transformarse en células cancerígenas. Bueno, 1 hora de celular equivalía a la dosis de un Gray de exposición de una fuente de cobalto 60. ¿Ustedes entienden lo que es esto? 1 hora de celular en lo que hace a poder cancerígeno igual a un Gray. Un Gray es una dosis para nosotros inmensa, ¿no es cierto? Es una dosis tremenda que se da solamente, bueno, en los casos de radioterapia, donde lo que queremos es matar el tumor. En las no ionizantes, entonces, no se respetan los límites establecidos por el ICRP. No se respetan los límites para limitar los efectos estocásticos. Y les voy a dar otro dato más por si a alguien le queda duda. Porque el tema muchas veces es decir, bueno, hay un 9%, qué sé yo, pero ¿será por la radiación? Bueno, en el caso de las ratas no hay duda, porque eran todas ratas igualitas, en cajas igualitas que comían lo mismo, y bueno, simplemente unas recibían radiación y otras no. O sea que acá aparentemente no hay ninguna duda. Pero también hay tumores que han aumentado en la población, fundamentalmente los tumores de cerebro. Y entonces, para determinar si algo es la causa o es simplemente un tema aleatorio, se aplican de acuerdo a lo que pide los principios del ICNIRP y de acuerdo a la técnica que utiliza normalmente el IARC, los llamados 9 principios de Sir Bradford Hill. Bueno, esto se hace tomando toda la información. La información son los estudios in vitro, los estudios sobre animales, o sea que no se basa en un estudio, se basa en cientos y cientos de estudios. ¿Y quién lo hizo esto? Nada menos que 2 expertos del IARC. 2 expertos del IARC que participaron en la reunión del 2012, cuando se determinó que las radiaciones no ionizantes eran un posible cancerígeno. Bueno, esos 2 miembros del IARC, y acá les voy a comentar algo porque los criterios de Sir Bradford Hill
son importantes para nosotros, tanto para radiaciones ionizantes como para no ionizantes, ¿no es cierto? Entonces, él dijo, observó en 1965, hace ya, no sé, un 60, 70 años, que él estableció 7 directrices, 7 puntos de vista para ver si algo es aleatorio o algo es la causa. Y él dice, estos nuevos criterios sirven con mayor o menor fuerza para ayudarnos a decidir sobre la pregunta fundamental. Acá hay una asociación. ¿Hay alguna otra manera de explicar el conjunto de hechos que tenemos ante nosotros? ¿Hay alguna otra respuesta igual de probable, más que la relación causa-efecto? Y además se le agrega, ningún trabajo científico es la verdad absoluta. Si es observación, tanto sea observacional o experimental. Cualquier trabajo científico es susceptible de poder ser rebatido o modificado con nuevos trabajos, con nuevos conocimientos. Pero esto no nos confiere la libertad de ignorar los conocimientos que ya tenemos, ni de posponer la acción que parecen exigir en un momento dado. Bueno, estas son frases de Sir Bradford Hill. Entonces, como les decía, esos 9 criterios los aplicó Leonard Hardell y Christopher Portier. Christopher Portier además es asesor de la OMS actualmente. O sea, 2 personalidades muy realmente prestigiosas. Y la conclusión es que había una evidencia clara de asociación entre el uso de los teléfonos celulares y el riesgo de glioma, o el neurinoma acústico en adultos. Y acá están, de alguna manera, cómo aplicaron ellos los 9 principios. Uno se llama consistencia, otro se llama fortaleza, posibilidad científica, el gradiente biológico. El gradiente es importante, ver que cuando uno más es la dosis, más aumenta. La relación temporal, la coherencia, cómo algo tiene que ser demostrado de varias formas, in vitro, con animales y en personas. Y bueno, acá dice que la relación, las conclusiones, que es muy fuerte. O sea que no hay duda de que la causa es la radiofrecuencia, que la causa es el teléfono. O sea que tenemos, y acá nuevamente, gente que fue expuesta dentro de los límites. O sea que nosotros no tenemos ningún caso en que una persona del público, ¿no es cierto?, recibiendo esas dosis haya tenido algún problema de ningún tipo. Y en cambio acá vemos de que con las dosis permitidas, estos no son accidentes. Esto es gente que usaba el celular como lo usan ustedes, ¿no es cierto? Pero se vio de que era mayor la chance en el que usaba el celular en que no lo usaba. Entonces, bueno, esto es con efectos estocásticos, cáncer. Ahora veamos los efectos determinísticos. Bueno, no, imagínense, podría hablar una hora del tema, pero simplemente le digo que hay una recopilación reciente hecha por Henry Lai de 300 estudios donde se muestran daños graves con umbral, o sea, donde se muestran efectos determinísticos. Y no es solamente cosa humana, muestras biológicas de tejidos humanos, sino además diversos animales, aves, ratas, gusanos, moscas, plantas. O sea, en todos ocurren efectos determinísticos. Y el resultado de los estudios indica que más del 90% hay daño biológico. Y a valores de exposición en muchos casos inferiores a los límites establecidos. ¿Cuáles son los daños? Miren, estrés oxidativo celular, que es justamente el paso anterior a la rotura o el daño del ADN. Rotura simple y doble del ADN. Nosotros permitimos que una persona que trabaja en una instalación nuclear, en una central nuclear, en un reactor, uno le encuentre diferencias y le encuentra aberraciones cromosómicas en la sangre. Nosotros no lo podemos aceptar eso. La instalación va a ser clausurada. Bueno, además de eso, apoptosis, apoxia celular, cambios en la expresión genética,
como cambios en el P53, disminución de antioxidantes naturales, daño degenerativo en los órganos afectados, que pueden ser el cerebro, riñones, hígado, aglutinación de eritrocitos, lo cual provoca de alguna manera la microcoagulación, cambios en la permeabilidad de la membrana celular. Las membranas están hechas para algo, tienen una permeabilidad que decide la célula del organismo. Disminución de alguna manera del transporte de oxígeno por la hemoglobina, etcétera, 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 etcétera. Cosas que ya hemos visto ayer. Entonces, esto implica de que varios de estos efectos, además, se observan a exposiciones muy bajas y en algunos casos luego de unos minutos de exposición, lo cual implica que incluso una comunicación breve por teléfono, estamos en estos riesgos de efectos determinísticos. ¿Es aceptable esto? Los efectos son siempre más marcados, además, en el caso de células embrionales o células de madre, porque se ha trabajado con niños, se ha trabajado también, hay experiencia, con crías de animales. Entonces se ha visto lo que ha pasado, por ejemplo, con las ratas y con las crías de las ratas. Todo esto implica entonces, claramente, no hay ninguna duda, efectos determinísticos por debajo de los límites establecidos para proteger a la población, lo cual no es permitido por el ICRP y obviamente no ocurre con las radiaciones ionizantes. Esto ocurre solo con los campos electromagnéticos. Entonces no cumple con los criterios de efectos, de límites para efectos estocásticos, ni tampoco para la prohibición de efectos determinísticos. Y todo esto ocurre debajo de los límites, o sea, no se cumplen las recomendaciones del ICRP que deben cumplirse, es obligatorio que se cumplan, y las personas no están protegidas. Entonces, es necesario aplicar estos criterios de radioprotección que deben respetarse y las normas de consenso para proteger la población de las radiaciones no ionizantes en forma efectiva y segura. Ahora bien, ya hemos mostrado de que pasan cosas graves y que es muy distinto la situación con las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes uno no ve, no observa estos efectos. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué? El organismo regulador creado por el IRPA en 1992 en Canadá establece sus directrices, en inglés guidelines, y establece límites que se cumplen. Y esos límites se basan en experiencias realizadas hace más de 20 años. ¿Y cuáles son las asunciones? O sea, ¿cuáles son los criterios que tiene el ICNIRP para establecer esas normas? Y acá hay algunos de ellos, hay muchos, pero algunos de ellos que son los más, yo diría, estrafalarios. Dice que cualquier efecto biológico de la exposición a radiofrecuencia se debe al calentamiento del tejido. Ya vimos ayer de que ni siquiera hay calentamiento del tejido, lo que ocurre es una cosa muy distinta. Y además sabemos de que hay efectos que no tienen nada que ver con el calentamiento como en la rotura del ADN. Pero ellos dicen que la radiación de radiofrecuencia es incapaz de dañar al ADN. ¿Qué les parece? Además dice que no hay diferencia entre los individuos, incluidos los niños, que los afecta por igual. Además, no hay preocupación por los efectos ambientales. O sea, las radiofrecuencias no afectan al medio ambiente. Y además dicen que si uno expone de 2 a 7 exposiciones de 1 hora de duración, ya eso es suficiente para excluir efectos adversos, incluidos las exposiciones crónicas. O sea, uno hace 2 o 3 exposiciones de 1 hora y ya saben de que eso no produce cáncer. ¿Qué les parece? Y además dice que no hay efectos, no hay diferencia de efecto entre la radiación pulsada y la continua.
y que además para la 5G no se requiere ningún cuidado especial, porque no atraviesan la piel, por lo tanto no hay ningún problema. Bueno, obviamente estos criterios estrafalarios, diría yo, además basados en estudios hechos hace 30 años, no son aceptados por la sociedad, ¿no es cierto? Y además, si vieran el sitio web del ICNIR que ustedes pueden visitar, se afirma que las recomendaciones han sido desarrolladas siguiendo una revisión exhaustiva de la literatura científica. Si ustedes observan la literatura científica que muestra el ICNIR, van a ver que la publicación más moderna, la más nueva, es de 1996. ¿De acuerdo? O sea, lo más nuevo tiene 30 años. O sea, por esta razón las directrices no son aceptadas por gran parte de la comunidad científica, como se observa en los documentos que ahora yo les voy a mostrar. Todos estos documentos, todo esto forma parte de un documento, una nota que mandamos al IRPA, a la OMS y a la OIT hace cosa de un mes, que lo mandó el CIPRACEM. Entonces, les cuento. El proyecto Reflex, esto lo hicieron 13 institutos europeos de investigación hace ya más de 20 años. Y ahí se demostró que producen efectos genotóxicos. Obviamente que rompen el ADN, ¿no es cierto? Y además también ahí se dice de que la radiación pulsada es más efectiva que la radiación continua. O sea, ahí se destruyen dos de los criterios del ICNIRP en forma inmediata. Pero además está Henry Lai, esa publicación que acabo de mencionar, con cientos de estudios con revisión de pares, muestra que en el 90% de los casos hay consecuencias. Luego hay una comisión internacional de efectos biológicos de los campos electromagnéticos, International Commission of Biologic Effects de Electromagnetic Fields. Esta comisión, que está integrada por 20 científicos de muchos países, en la cual hay además un miembro del CIPRACEM de Brasil, un brasilero está ahí, Claudio Fernández, bueno, analizó las afirmaciones del ICNIR que les acabo de mostrar. Afirmó, evaluó o analizó 14 de esas afirmaciones y las destruyó simplemente con argumentos de la información escrita existente. Por otra parte, el Parlamento Europeo tiene un servicio, el EPRS, que es el Servicio de Investigaciones del Parlamento Europeo. Produjo un informe reciente, el año pasado, donde dice que las radiaciones no ionizantes son claramente cancerígenas, afectan obviamente el ADN y afectan también otras cosas como por ejemplo la reproducción humana, que eso está confirmado. Y además dice también el EPRS de que no hay estudios sobre el 5G y por lo tanto lo más razonable es una moratoria hasta tanto haya forma de demostrar, ¿no es cierto?, que no hay efectos. Bueno, luego además hay lo que se llaman International Appel. Es decir, se han reunido desde el año, y hace como 10 años, digamos, creo que la primera fue en el 2013, 2014, 2015, los científicos viendo todo esto que está pasando con el ICNIRP, ellos han hecho un llamamiento internacional a las Naciones Unidas y a la OMS, pidiendo en esos en esos llamados, que de alguna manera se cambien las normas. Además, les menciono, hay un científico, James Lin, que él fue miembro del ICNIRP, pero fue miembro del primer ICNIRP que se formó. Y además es miembro vitalicio de la IEEE. Bueno, James Lin declara que los límites del ICNIRP
no son es un miembro del ICNIR, que no son aplicables a las exposiciones prolongadas. Y explica por qué. Porque fueron pensados para evitar los efectos térmicos, no los efectos biológicos. Y luego Melnick fue el toxicólogo que diseñó el programa NTP. Es lo que yo recién le mostré una foto de ese programa donde se ve el 9%. Bueno, él de alguna manera dice de que todo lo que dice el ICNIR es falso, no tiene pruebas. Además, el ICNIR tampoco consideró el NTP, no lo consideró, porque claro, estaba hecho con ratas, a pesar de que el IARC había dicho que era necesario que los estudios con personas fueran además observados en animales, el ICNIR dice, bueno, que nosotros somos diferentes a las ratas. Cosa que, bueno, tienen razón, ¿no es cierto? Pero la rata es el animal experimental más buscado justamente para los casos de cáncer. Pero el ICNIR, simplemente el NTP, es como si no existiera. O en síntesis, en opinión de muchos científicos, los límites del ICNIR no deben ser más usados para la radioprotección. ¿De acuerdo? Y la forma de proteger a la población y al medio ambiente es aplicar las normas de radioprotección, las normas del ICRP, que nosotros de alguna manera conocemos. Y además, estas normas cuentan con la aprobación de las organizaciones internacionales. Les dije de que los principios del ICNIR es una norma de consenso, no porque le haya hecho el ICNIR. El ICNIR fue obligado a que participaran todos estos organismos. Y por eso ese documento es distinto. Y por eso en ese documento se dice de que lo que hay que usar es el ICRP 103 del 2007. ¿De acuerdo? O sea, acá tenemos la herramienta. Acá tenemos las normas que debemos aplicar. Y acá dice quiénes fueron los que revisaron y aprobaron los principios del ICNIR. O sea que tienen el respaldo de toda la comunidad internacional y deben cumplirse. Para cambiar la situación, simplemente tenemos que usar las normas internacionales de consenso y tenemos que seguir lo que recomienda la OMS y tenemos que usar como documento de referencia el ICRP 103. Pero no se hace, no ocurre todavía. Vamos a ver si en el simposio de Cusco logramos que esto lo llevemos todos a la práctica y que todos pidamos a nuestros países que esto ocurra. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a entrar un poquito más en el detalle y vamos a ver qué significa aplicar los principios de radioprotección. ¿Qué significa aplicar el principio de justificación, de optimización, de límites de dosis? Y hay un cuarto principio que se refiere al cuidado del medio ambiente, que está en preparación, que es para, de alguna manera, proteger las futuras generaciones. Porque si uno destruye el medio ambiente, está destruyendo el hábitat de nuestros sucesores, de nuestros hijos, nuestros nietos. Y es muy importante destacar que la aplicación de las normas de radioprotección no debe afectar las comunicaciones ni el acceso a Internet. Por el contrario, las comunicaciones tienen que ser más rápidas, porque es mucho más rápido la comunicación vía cable que la comunicación inalámbrica. Además, tiene que haber acceso a Internet libre para todo el mundo. Y los sistemas a utilizar son más eficientes y de menor costo. Pero además no afectan la salud de las personas, ni los animales, ni las plantas. Y son menos sensibles a ciberataques. Tampoco afectan el cambio climático, ni afectan la capa de ozono, que sí son afectados por las radiaciones electromagnéticas. Y además se disminuye el riesgo de los usos militares de esto. O sea que, arranquemos. El ICNIR 2020 crea un marco único de protección para todo el espectro de radiaciones.
No debe haber diferencias de criterio. Lo que hacemos con las ionizantes, tenemos que hacerlo con las no ionizantes. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y eso requiere la participación de nosotros, expertos en radioprotección, pero además de expertos en tecnología de comunicación. Nosotros sabemos de radioprotección, pero conocemos los escenarios nuestros, conocemos lo que es un servicio de medicina nuclear, lo que es una instalación radioactiva, una instalación nuclear, un reactor, un equipo de rayos X. O sea, nosotros estamos de alguna manera calificados para aplicar los criterios de radioprotección en los escenarios que nosotros conocemos. Ahora es necesario aplicarlo en otros escenarios. Y yo les voy a dar ahora algunos ejemplos, cómo se hace. Y en eso de alguna manera trabajó el CIPRACEM. El CIPRACEM desarrolló una guía informativa justamente para aplicar el ICRP 113 a las radiaciones no ionizantes. Tenemos una guía que es un documento que además tiene como 1500 citas bibliográficas y fue desarrollada por los miembros del CIPRACEM, que está integrado por representantes de 19 países de América Latina. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un tema largo, pero yo les voy a dar algunos principios sencillos para que ustedes lo entiendan. Entonces, arranquemos con el primer principio, la justificación. ¿Qué son justificaciones injustificadas? Cuando en un sitio hay muchas señales. Ustedes para hacer un estudio diagnóstico necesitan una radiografía, no 50. Y acá en un lugar uno tiene 50 o 100 señales y hace falta una sola. O sea que ahí hay un problema. Ahí hay un problema de redundancia que contribuye a que las dosis sean más altas. Por otra parte, el celular que ustedes usan, ¿no es cierto? El celular tiene un sistema de geolocalización cuyo objetivo es determinar dónde están para que el sistema sepa dónde tiene que enviarles el mensaje, a qué lugar, cuál es la antena que tiene que utilizar. Pero ese sistema de geolocalización no debe ser continua. La geolocalización tiene que ser de alguna manera activada cuando cambiamos de lugar. No podemos estar en un sitio durante un día y que eso siga emitiendo, ¿no es cierto? Además somos nosotros los que decidimos si queremos comunicarnos y no la empresa. A la empresa le interesa saber todo el tiempo dónde estamos, a dónde vamos, cuánto tiempo estamos en cada lugar. Todo por objetivos publicitarios. Ellos van a saber que nosotros estuvimos en una zapatería, en una heladería. Después nos van a preguntar qué le pareció la heladería Poroto o qué tal fueron los zapatos que compró en tal lugar. Son todas técnicas publicitarias que no tienen nada que ver con la comunicación. Técnicas que sirven a las empresas, no a nosotros. Entonces, esto es algo inadmisible, injustificado. Por otro lado, hay equipos que actualmente proveen las empresas que uno no los puede apagar. No son de apagado automático, cuando tendrían que serlo. Y además, muchas veces, en lugar de la comunicación inalámbrica, deberíamos poder usar alternativas cableadas, para lo cual es necesario considerar, optimizar y actualizar la comunicación cableada. Y esto todas estas cosas nos permiten bajar por factor 100, factor 1000, las dosis que en este momento estamos recibiendo. Entonces esto es realmente muy importante que lo tengamos en cuenta.
Por otra parte, vamos a ver la aplicación del principio de optimización, el segundo principio. Bueno, las antenas tienen que emitir a una potencia que permita la comunicación, no muy superior. De la misma manera que nosotros una tomografía o una radiografía la hacemos con una, eh, un kilovoltaje y un amperaje necesario y con una dosis necesaria. No le damos una dosis 10 veces mayor. Tratamos de darle, y para eso usamos los niveles de referencia, tratamos de darle al paciente la menor dosis posible para obtener una imagen diagnóstica. ¿De acuerdo? Acá tiene que ocurrir lo mismo. Y de hecho hay varios países que lo hacen, como Rusia, Suiza, Polonia, etcétera, donde se comunican usando límites de densidad de potencia que son 100 veces, en algunos casos 1000, inferiores a los que utilizan en otros países. O sea, los rusos han optimizado y los suizos también. ¿Por qué no lo hacen todos? Porque no hay exigencias, porque esto lo manejan las empresas de acuerdo a su conveniencia. Entonces, este tema es un tema largo, pero yo quiero darle algunos ejemplos de un proyecto de reglamentación que tenemos nosotros, donde se dice que estarán vedadas todas las prácticas o actividades con el uso de dispositivos electrónicos que generen campos electromagnéticos sin obtenerse un beneficio neto o signifiquen un gasto de energía innecesario, o que puedan ser reemplazados por dispositivos cableados que no emitan radiación. Yo les doy un ejemplo ahora. Ustedes saben que en la ciudad donde ustedes viven, si hay 3 o 4 empresas, va a haber 3 o 4 antenas o redes de antenas base de celular de cada una de esas empresas. Eso hace que se multiplique por 4 la dosis. ¿Por qué? Y bueno, hay 4 empresas y todos tienen que vivir. Bueno, lo que tienen que hacer es repartir entre las empresas los sitios. Esta empresa tiene tal ciudad, esta empresa tiene tal otra ciudad. O esta empresa cubre la parte norte de la ciudad de Buenos Aires y esta la parte sur. Pero no todas las empresas en el mismo lugar. Esto permitiría bajar por 4, ¿no es cierto?, las dosis. Además, si yo tengo una señal de Wi-Fi que es 30 veces menos dañina que la antena base, ¿por qué voy a permitir la antena base? Actualmente no hay lugares donde no haya Wi-Fi. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, donde yo vivo, yo voy con mi detector, ¿no es cierto? Yo tengo, en mi teléfono tengo una aplicación donde se ve cuáles son las señales de Wi-Fi que están disponibles. Y yo veo que en cualquier parte que estoy de Buenos Aires, yo tengo 40 o 50 señales. ¿Por qué? Pero de todas maneras, si yo tengo la señal de Wi-Fi, ¿para qué quiero además la señal de una antena base? Que son las que producen mayor daño. Ayer hemos hablado de cómo aumenta la tasa de cáncer a medida que yo me acerco a una antena y cómo aumentan otros problemas, efectos determinísticos y estocásticos. Las dos cosas aumentan. Eliminemos la antena, usemos el Wi-Fi, y para lo cual el Wi-Fi tiene que ser libre. Cualquiera puede usarlo. Si a mí me están dando una dosis que me afecta a la salud, ¿cómo es posible que yo no la pueda usar, esa radiación que me está de alguna manera irradiando? Eso no quiere decir que sea gratuita. Si yo la uso, a lo mejor de alguna manera puedo pagarla o se podrán arreglar como para que todo lo que la usen la paguen. Pero tiene que ser libre. Yo me tengo que poder comunicar en cualquier lugar y eso evitaría la existencia en las grandes ciudades de las antenas base, con lo cual bajaríamos las dosis, no le cuento. Si además evitamos la publicidad, que es la que genera
el mayor tráfico, de alguna manera, de información y por lo tanto las mayores dosis, bueno, avanzaríamos muchísimo. Bueno, acá dice en el tercer o cuarto párrafo, se evitará que los equipos de transmisión inalámbrica estén conectados y activos cuando no son necesarios, lo que deberán ser de apagado automático. Cuando un equipo, un módem, no está trabajando porque no recibe ni manda, bueno, se apaga. Cuando por ahí recibe un mensaje, bueno, ahí se activa. Lo mismo que ocurre con un televisor. Si yo dejo de usar el control, al momento se pone en negro y se apaga. O con mi computadora. Si yo no uso la computadora, se apaga sola. ¿No es cierto? Esto tiene que ocurrir con todo. Bueno, se evitará que en lugares públicos existan más de tres, digo tres señales por no decir una, porque bueno, digamos tres o dos, pero no 50. Entonces acá dice las antenas base para redes celulares de comunicación no operarán si la conectividad se puede realizar por las señales de Wi-Fi existentes. Son cosas no solamente del principio de justificación, del sentido común, ¿no es cierto? Que lamentablemente es el menos común de los sentidos. Bueno, acá seguimos. Tampoco será permitido el uso de satélites, porque ahora nos están irradiando de las órbitas bajas. Si el objetivo es la comunicación, y acá tenemos Wi-Fi, tenemos antenas, ¿por qué además agregar los satélites? Todo esto es por usos militares, no es para la comunicación nuestra. Esto es para manejar los misiles, etcétera. Por eso es que los que trabajan con estas compañías han hecho contratos con los militares, ¿no es cierto? Para tener, de alguna manera, una herramienta para el manejo de los misiles, cosa que para nosotros no es algo satisfactorio. Además, todo esto, ustedes saben, todas estas armas, aunque en este momento la usen por ahí fuerzas armadas de alguna manera oficiales, esto puede caer, como han caído tantas veces, en manos de los terroristas. O sea que es importante que no haya. Entonces, por lo tanto, y además, el que nos pongan un satélite en la órbita, nosotros tenemos que estar de acuerdo. Nuestros países tienen que estar de acuerdo. Pero acá hacen lo que quieren realmente, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante de alguna manera también tenerlo en cuenta. Bueno, les estoy mandando, no los quiero aburrir. Yo creo que por ahora podíamos cerrar y dejar un tiempo a las preguntas, ¿no es cierto? Pero los celulares, dice, no dispondrán de un sistema de geolocalización que opere en forma continua, deberán ser reemplazados a la mayor brevedad por un sistema de localización basado en el GPS, que el GPS anda en forma automática en los celulares, o que la localización manual la maneje el propio usuario cuando se cambia de lugar. Pero hemos tenido nuestros celulares irradiándonos durante los, no sé, 4 o 5 meses que estuvimos encerrados por la pandemia sin poder salir de nuestra casa. Y nuestro celular nos irradiaba. ¿Por qué? Así que esto es otra cosa importante. La publicidad que yo hablé. Está el tema también de las nubes. Las nubes consumen una cantidad enorme de energía. Es donde se hace el backup. El backup de los dispositivos tiene que hacerse en forma, no es necesario hacerlo de forma continua. Normalmente el backup se hace una vez por día. En mi caso, mi celular se hace a las 2 de la mañana. Bueno, entonces, uno en su casa lo cablea y el backup a la nube se hace en forma cableada. Eso es un ahorro de energía infernal, un ahorro de dosis tremenda. O sea, esas son cosas que de alguna manera podemos hacer. Pero cuando uno establece un sistema de este tipo, puede ocurrir que si ponemos muchas limitaciones, que en algún caso no se puede hacer la comunicación. Pero se deja abierto
como ocurre también en la legislación suiza. La legislación suiza es muy estricta. Los valores son 1000 veces menores que en otras partes. Dice, si usted va a emitir tal cosa, no puede ser más de tal energía, etc. Pero, si una empresa dice, no, mira, en este caso en particular, no puedo conectar esta cosa. Bueno, entonces la empresa hace un pedido fundamentado, tiene que fundamentar por qué eso ocurre y cómo lo piensa solucionar, y pide un waiver, una excepción, y eso se otorga. Esto es una herramienta muy importante en regulación. En Estados Unidos, por ejemplo, los límites para el agua de los ríos son muy bajos. Son casi que, no sé, como si fuera agua destilada. Hay muy poca permisión para productos, digamos, tóxicos. Pero esto es muy estricto, pero si por ejemplo una fábrica dice, mire, yo no puedo operar con este valor, necesito el doble de este valor. Bueno, lo fundamenta, lo pide y al final, de alguna manera, se puede aceptar. O sea que eso permite de que nunca la comunicación, por ejemplo, se afecte. Pero ya les digo, hay países que tienen 1000 veces menos. Menciono el caso de Rusia porque Rusia hizo, por ejemplo, la transmisión del Mundial de Fútbol. O sea que con esa baja, de alguna manera, densidad de campo, igual transmitió un Mundial. O sea que estamos recibiendo dosis que no hacen falta. Estamos dosis que no están justificadas y dosis que son más altas de lo que es realmente necesario. Así que bueno, esto es un poco lo que quería mostrarles, a ver si hay alguna transparencia más. Bueno, hay medidas estructurales, hay que facilitar y estructurar todo lo que sea comunicación cableada, ¿no es cierto? La comunicación cableada tiene que estar en las industrias, en los colegios fundamentalmente. En Francia es obligatorio. En Francia no puede haber en los colegios de chicos Wi-Fi. Aunque el Wi-Fi, te digo, es mucho menos que una antena, pero igual, ellos dicen, si puede estar cableado, ¿por qué vamos a dejar que los chicos se expongan? Entonces, hay que cablear todo con cables Ethernet en las industrias, los comercios, en particular los colegios, y en lugares públicos también puede haber enchufes, donde uno pueda de alguna manera conectarse, ¿no es cierto? Yo tengo acá, digamos, un dispositivo mediante el cual yo conecto mi celular al cable Ethernet y hablo a través de un sistema cableado, y eso lo hago en mi casa, pues lo tengo a mano. O sea, hay un montón de cosas que... Además, otra cosa importante es que los teléfonos fijos deben ser, no de alguna manera, esta antigüedad, ¿no es cierto?, que tiene ya, que usaba mi abuela, ¿no es cierto?, sino los teléfonos fijos tienen que tener pantallas táctiles, tienen que tener acceso a internet, memorias múltiples, discado automático. O sea, uno al teléfono fijo le debe poder decir, bueno, llama a los bomberos, y el teléfono llama a los bomberos, o llama a la policía porque tengo un problema y lo llama. No necesita tocar nada ni apretar ningún botón. O sea, hay un montón de cosas que se pueden cambiar. Pero esto, ¿por qué ocurre que es así? Porque a las empresas no les interesa que uno use la comunicación cableada, porque ganan menos dinero. Además no saben dónde estamos, no nos puede controlar. Entonces ellos prefieren de alguna manera dejar obsoletos los teléfonos fijos y destinar todo a los teléfonos celulares. Y además hay que desarrollar medidas impositivas y de estímulo para que la comunicación cableada sea favorecida y no al revés. Porque además hay todo un problema de gasto energético innecesario. Tremendo, tremendo. Y cuando hay gasto energético innecesario, hay que producir más energía y eso implica quemar combustibles fósiles, producir gases de efecto invernadero, lo cual
afecta el cambio climático. Entonces todo esto de alguna manera tiene que... Bueno, es un tema muy amplio que podía seguir, pero de alguna manera quería darle algunos ejemplos, decirles que visiten la guía del CIPRASEM, que está disponible, y que, bueno, nos vemos en Cusco y vamos a tratar de hacer una charla y a ver si podemos trabajar todos los países, todos los gobiernos, todas las sociedades de protección radiológica para solucionar este problema que es dramático, realmente dramático, porque nos afecta a nosotros y afecta al medio ambiente. Y esto, si no se hace algo, lentamente va a ir desapareciendo la vida en nuestro planeta. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Rodolfo, por la presentación. El día de ayer y el día de hoy hemos tenido la oportunidad de compartir este curso de protección radiológica en los campos electromagnéticos, gracias a los asistentes también. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, puede plantearla directamente a Rodolfo para que pueda ayudarnos. Adelante, adelante. Alfredo. Gracias, Juan Miguel. No, en todo caso, profesor Toset, muchísimas gracias por compartir esta información. Realmente es un aspecto muy, muy preocupante. No queda otra que lo que usted está diciendo, es de que nos unamos todos y concienticemos a la gente para tratar de hacer algo, porque inclusive pues el hecho de que pucha, los efectos determinísticos estén por debajo de los límites. Wow, eso es extremadamente preocupante porque quiere decir que prácticamente no estamos haciendo nada, nada. O sea, no estamos haciendo nada, nada, nada al respecto. Y para el colmo de males, hay una, hay un, no sé, parecería coincidente el hecho del ocultar información, el tapar información, pero bueno, no hay otra. Esto es la única forma de ir contra esto es educación, educación, educación y educación. Y en ese sentido iremos pues a intentar hacer todo lo que se pueda y por supuesto estamos ahí para hacerlo. Un gran abrazo, profesor Dauset, Juan Miguel, muchísimas gracias por todo. Colegas, muchas gracias. Ya pronto nos estamos viendo. Muchas gracias por tu contribución, Alfredo. Muchas gracias. Tenés toda la razón del mundo. Muchas gracias. Sí, Alfredo, en realidad es así. Muchísimas gracias. No sé si alguien más desea participar, por favor. Bien, si tienen alguna duda o alguna inquietud, igual pueden observar en la pantalla, está el correo electrónico de Rodolfo, pueden escribirle, solicitar información, él muy gustoso va a compartir con ustedes. Y bueno, de aquí nos estaremos viendo ya en el Cusco, el día lunes iniciamos el evento, y bueno, por ahí tenemos también la charla de Rodolfo, donde presencialmente vamos a hablar también de este tema, ¿no? Eso es algo muy importante y esperemos de que en el Cusco nosotros podamos llegar a conclusiones en la cual todos trabajemos para beneficio de la sociedad y protegernos de la radiación electromagnética. Como claramente observamos, hay efectos y hay que tratar de trabajar para la protección contra esos efectos. Muchísimas gracias, Rodolfo, una vez más. Gracias a los asistentes. Y con esto concluimos el curso de protección radiológica contra la radiación electromagnética dictado por Rodolfo Tusset de Argentina. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Hasta bien. Buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Adiós.